Ahora, muchas veces dijimos que el objetivo del libro de los jueces es demostrar lo mal que el pueblo estaba a causa de que no había rey en Israel. En otras palabras, a causa de que Dios no estaba gobernando. Porque si tenemos en cuenta que este libro es escrito durante la época de la monarquía que era teocrática, es decir, Dios gobernaba a través del rey, elegido por él mismo y ungido por los sacerdotes. Si tenemos en cuenta esto, podemos llegar a la conclusión en última instancia de que no estaba gobernando Dios al pueblo de Israel. El pueblo estaba viviendo ajeno al gobierno de Dios. Se estaban gobernando ellos mismos. Como bien dijimos muchas veces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Una frase que está particularmente en esta última sección del libro. Y esta última sección del libro, si tenemos en cuenta el objetivo principal y general del libro, que es demostrar lo mal que le va al pueblo cuando Dios no lo gobierna, precisamente nos muestra lo peor de lo peor a lo cual llega el pueblo. Una situación de decadencia moral absoluta, una situación en la cual la idolatría impera, una situación en la cual Dios está ausente y al pueblo le va de mal en peor, como vamos a ver, incluso en casos de inmoralidad tan profundos como el que vamos a ver el próximo jueves. Y de esto trata esta última sección final del libro, mostrarnos lo mal que le va al pueblo de Dios cuando no deja que Dios lo gobierne. Y el jueves pasado vimos la historia, recordarán ustedes, de Micaía, y hoy vamos a ver la segunda parte de esta historia. Micaía era un idólatra, un ladrón empedernido que le robó a su propia madre una buena cantidad de dinero. Asumimos que era una persona de una familia pudiente. Y luego de robarle a su madre y confesar, crea un ídolo y crea un santuario para allí practicar sus ritos idolátricos, ¿verdad? Micaía era de la tribu de Efraín. Y el pasaje que vamos a estar leyendo ahora, los eventos que vamos a ver que ocurren, que son la continuación de aquel evento principal en el cual Micaía cae en la idolatría y crea este falso santuario, vamos a ver que tienen una repercusión tal que no se quedan simplemente en Jueces capítulo 18, sino que tienen una repercusión que llega hasta el final de la Biblia, hasta el libro del Apocalipsis. Tal vez a alguno no le divierte mucho estudiar el libro de los jueces, pero sé que el Apocalipsis es muy atractivo, así que con esto pretendo que me presten atención, porque recién al final vamos a ver cómo se conecta esta historia con el libro del Apocalipsis. Los invito a que abran sus Biblias, no en Jueces, sino al final, no en Apocalipsis, sino más atrás todavía, en donde están estas páginas de cartulina a color, en la cual hay mapas. Tal vez no todos lo tengan, pero si tenés una Biblia de las Sociedades Bíblicas Unidas, seguramente vas a tener algún mapa que dice la división de las tribus. ¿Quién tiene este mapa? Bien, tenemos un par, pero como asumo que hay algunos que tal vez no lo tienen, les traje allí el mapita. Y antes de empezar a leer, quisiera que prestemos atención lo siguiente. ¿Dónde está allí la tribu de Dan? En mi Biblia por lo menos no. Y acá tampoco, ¿tiene láser esto? Está ahí. Ahí. ¿Quién lo tiene ahí en su Biblia? ¿Todos lo tienen ahí? ¿Alguien lo tiene arriba de todo? Bien, bien. ¿Tiene alguna referencia a tu mapa de en base a qué está tomado? Bien, el mío tampoco, pero este que está acá, si leyéramos ahí, dice en torno al 1200, al 1050, es decir, la edad de hierro, lo que se conoce en historia como la edad de hierro 1, que es la historia, el periodo en el cual transcurren los jueces, y abajo dice división siguiendo el libro de Josué. Este mapa no se basa en descubrimientos arqueológicos, no se basa en la historiografía de la antigua Mesopotamia, este mapa se basa en lo que dice el libro de Josué. Ustedes recordarán cuando vimos luego de la conquista, la repartición de la tierra, había sectores designados a cada una de las tribus y había un sector designado a la tribu de Dan, que era ese de ahí. Y al lado Efraín, de la tribu de la cual era Micaía, una región montañosa. Y allá al norte de todo, lo verán en sus Biblias si tienen un mapa, ¿qué encontramos? Sidón. Sidón. Bien, tengamos esto en cuenta. Ya desde la época de Josué, que es anterior a los jueces, ¿verdad? Es anterior al periodo de los jueces,
Dan tenía un territorio que estaba allí, más tirando al sur, al centro, podríamos decir, al lado de Benjamín, al lado de Efraín, y al norte de todo, de la tierra prometida, se encontraba la ciudad de Sidón. Ahora sí, vamos a Jueces capítulo 18. Empieza con la célebre frase que nos demuestra el mal estado anárquico del pueblo alejado de Dios. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Miren qué llamativo. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id, reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. ¿Se acuerdan del levita? Micaía había contratado a un sacerdote personal para su santuario. Y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? En otras palabras, la tribu de Dan reconoce, ¿qué estás haciendo vos acá? Si tu lugar no es acá, si tu lugar es allí en Silo, donde está el tabernáculo, donde tienen que servir los levitas. Ellos se dan cuenta de eso. Él les respondió de esta y de esta manera, es decir, les explicó toda su historia con Micaía. Y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Ellos están utilizando al sacerdote como un oráculo, algo que era corriente en aquella época. El sacerdote, echando suertes con unas piedras de su efod, podía saber la voluntad de Dios, o al menos un sacerdote que viviera en comunión con Dios podía saberlo. Y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. ¿Dónde era esta tierra entonces? Bien al norte, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Es decir, era un emplazamiento que estaba completamente indefenso. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy, hasta el occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines, es decir, ídolos, y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla y el efod, los terafines y la imagen de fundición, es decir, saquearon todos los ídolos, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Claro, se estaban llevando los ídolos de su santuario, su herramienta de trabajo. Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú, sacerdote, en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel.
Claro, acá lo que se le presenta es un ascenso laboral, ni más ni menos al sacerdote. ¿Es mejor ser sacerdote de una familia o de toda una tribu?, le preguntan. Y ahí dependían los valores que motivaban al sacerdote para ejercer la labor que él ejercía, qué decisión iba a tomar. Pero tengamos en cuenta que la paga de un sacerdote era porcentual a la población. Recordemos que el sueldo, el salario de los sacerdotes estaba estipulado en las leyes levíticas respecto al diezmo. Era un porcentaje de lo que la gente contribuía. Y más gente, no hay que ser un genio en matemática, significaba mayor salario. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, es decir, el ex patrón del sacerdote, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice. Miren qué curioso, dioses que yo hice. Y al sacerdote, y os vais, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Es decir, mejor cerrar la boca, porque acá hay gente armada que te puede hacer mucho daño y te va a ganar. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, es decir, los ídolos, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, al norte, allá en Sidón, y los hirieron a fila de espada y quemaron la ciudad, mataron a todos y la poseyeron. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Pareciera acá que el autor, inspirado por el Espíritu, nos está recordando. No se equivoquen. Le cambiaron el cartelito en la entrada. Parece Israel, pero esto sigue siendo lo mismo que era. Es Lais, sigue siendo un asentamiento pagano. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de Talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Miren qué interesante. El tabernáculo estaba donde tenía que estar y paralelamente se erigió nuevamente este santuario pagano, santuario contrario a la voluntad de Dios, santuario que era la manifestación más explícita de que el pueblo no estaba siendo gobernado por Dios. Si me permiten, vamos a resumir un poquito algunos de los puntos principales de este relato y después muy brevemente vamos a sacar algunas enseñanzas. Y me gustaría que para esto repasemos 4 de los actores o factores más importantes de este relato, de esta historia. Y el primero de ellos es Micaía. Ya hablamos bastante de Micaía el jueves pasado, pero lo que quiero destacar de Micaía es que él mismo se crea un Dios a su propio gusto. Él mismo lo reconoce cuando dice: se están llevando los dioses que yo creé. ¿Y por qué son tan importantes entonces? Si finalmente los creaste vos, simplemente los mandaste a tallar. No es más que algo material que vos pudiste crear. Él se crea un Dios a su propio gusto. Él no mantiene la comunión con la congregación de Israel. No mantiene la comunión con la congregación de Israel. Había una norma clara, que es que la adoración se lleva a cabo en el tabernáculo. Los sacerdotes ministran al pueblo en el tabernáculo, lugar de encuentro con la santidad de Dios. Sin embargo, él soslaya todas esas reglas y él hace lo que quiere hacer. Y esto es algo muy común, no solo en aquel entonces, también hoy en día. Personas que se crean un Dios a su propia imagen. Yo creo en Dios, pero lo creo a mi manera. Yo creo en Dios, pero no estoy de acuerdo con la iglesia. Yo creo en Dios, pero creo lo que me conviene de Dios y lo que no me conviene no. Eso es un Dios de creación propia, un Dios personalizado a nuestros propios caprichos e intereses.
y esto a menudo lleva a que perdamos la comunión con la congregación de la iglesia. Micaía, además de crearse un dios a su propia preferencia, era una persona sumamente materialista, lo podemos ver claramente, lo podemos ver desde el capítulo 17, cuando le roba a su propia madre, y él estaba aferrado a sus posesiones indudablemente. Fíjense cuando los de Dan, la tribu de Dan, vienen y se llevan todos los ídolos que tiene, tal vez su riqueza más preciada, dicen, se están llevando todo lo que tengo, se llevan mis ídolos, se llevan mi sacerdote, ya no me queda nada. Ya no me queda nada, dice. Permítanme señalarles el contraste entre este personaje Micaía y una persona cuya madurez espiritual era elogiable, encomiable, como el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. No lo busquen, yo se los leo. Él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo no tenía nada. Al momento de escribir la carta a los filipenses está preso, está despojado de su libertad, de sus bienes, absolutamente de todo. Y el capítulo siguiente, el capítulo 4, versículos 12 al 13, Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no necesitaba absolutamente nada más que a Cristo. Micaía, por el contrario, estaba tan aferrado a sus posiciones materiales que cuando las pierde siente que se le acaba la vida, siente que pierde todo, siente que ya no tiene sentido su vida. Él no sabía contentarse con la abundancia y con la carencia. Él quería la abundancia y si Dios determinaba la carencia, entonces ya no tenía nada sentido. Él no estaba aferrado a Dios, él estaba aferrado a sus bienes materiales, él estaba aferrado a sus propias cosas, a sus propios deseos egoístas y humanos. Este era Micaía. El segundo personaje también ya lo conocemos porque lo vimos el jueves pasado y es el levita, un sacerdote que estaba llamado para realizar una tarea solemne, ser el intermediario entre el pueblo y Dios, representar al pueblo delante de Dios para elevar la adoración del pueblo, para la remisión de los pecados del pueblo. Sin embargo, se corrompe al mejor postor. Dicen los que saben sobre este periodo de la historia que era bastante habitual que algunos sacerdotes cayeran en el deseo de salir peregrinando por la tierra de Israel, vendiéndose al mejor postor, tratando de conseguir a alguien tan egocéntrico como para erigir un santuario propio que estuviera dispuesto a pagarle un sueldo para servir en ese santuario pagano. Y esta no era la excepción. Este levita vio la oportunidad laboral y no le importó que Dios lo había destinado para una labor sagrada. Él se dejó vender por el dinero. Él no estaba donde debía estar claramente. Dios le había llamado para que ocupara un cargo, pero él hizo lo que quiso. Su vida no estaba claramente gobernada por Dios, y este capítulo habla mucho acerca de eso, de las consecuencias de vivir una vida que no está gobernada por Dios, tal como lo estaba viviendo el pueblo de Israel. Este sacerdote le daba al cliente lo que el cliente quería, y finalmente se vende a un postor mejor del que lo había contratado inicialmente. Hay muchos de estas personas que pretenden ministrar al pueblo de Dios bajo el nombre de Dios, pero le dan a la gente lo que quiere escuchar y no lo que Dios quiere que la gente escuche. Y ahora en un ratito vamos a sacar una enseñanza de eso. El tercer personaje, o el tercer grupo de personajes, es la tribu de Dan, los de Dan. Los de Dan, como leímos en los primeros versículos, dice, estaban buscando un lugar para habitar. Sin embargo, está bastante claro en el mapita que ya tenían un lugar en donde habitar. Y eso les había sido asignado anteriormente a este relato. Les había sido asignado luego de la conquista llevada a cabo por Josué. Dios les había dado una tierra, pero ellos evidentemente no estaban conformes con esa tierra. No estaban conformes con la porción de tierra, con la heredad que Dios les había dado. Y para cumplir sus deseos caprichosos, de buscar otra cosa, de buscar su propia voluntad y no la voluntad de Dios para sus vidas,
buscan el consejo en un falso maestro, buscan el consejo en aquel que les va a decir lo que ellos quieren escuchar y no lo que Dios les quería decir. Buscan consejo en el levita y cuando le preguntan si Dios está con ellos, sí, vayan tranquilos, Dios está con ustedes. Tenemos un ciego guiando a otro ciego, ¿verdad? Y finalmente eran codiciosos, anhelaban lo que era de otros. Ellos tenían su tierra, dada por Dios. No se preguntaron cuál era la voluntad de Dios para ellos en esa tierra, por qué Dios les había asignado esa porción. Ellos ven una tierra que es deseable, que está desprotegida, ¿y por qué no la voy a tomar? ¿Por qué no la voy a tomar si la puedo tomar? Estos eran los de la tribu de Dan. Y finalmente, nuestro tercer actor en este relato no es un personaje, sino que es un lugar. Y es el nuevo emplazamiento, el nuevo poblado que la tribu de Dan erige allí en el norte, en la región de Sidón. Y como ya dijimos, fue levantado en Lais, un lugar pagano. Y el autor nos recuerda, esto parece Israel, pero detrás de esto subyace otra cosa. Parece Israel, tiene la etiqueta de Israel en el cartel, pero esto sigue siendo Lais, esto sigue siendo paganismo. Esto no es la voluntad mía para mi pueblo, esto no es lo que yo planeé para mi pueblo. Y ese último versículo que leímos, en el cual se nos destaca cómo estos dos santuarios coexistieron paralelamente. El verdadero santuario, que estaba en Silo, el santuario ordenado por Dios para relacionarse con su pueblo, y este falso santuario dedicado a los ídolos allí en la nueva Dan, emplazada sobre Lais. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de este relato tan interesante que leímos en el capítulo 18? Me gustaría destacar 4 brevemente. En primer lugar, que cuando nuestra vida no es gobernada por Dios, tal como el pueblo no estaba siendo gobernado por Dios, y en este caso en particular la tribu de Dan no estaba siendo gobernada por Dios, a menudo no queremos lo que recibimos de Dios, sino que queremos otra cosa. Vivimos en una época en la cual es muy fácil desear otras cosas que no son nuestras. Las redes sociales nos exponen todo el tiempo cosas que son deseables y que no tenemos. Las personas a menudo comparten lo mejor de su vida y tal vez lo mejor de su año. Puede que su año haya sido un desastre. Tuvieron un día lindo, tuvieron lo que fuera lindo y se comparte. Está muy bien. Pero otros miran eso y dicen, qué linda la vida que tiene este. Ven la casa amueblada y bien decorada, qué linda casa que tiene, pero posiblemente toda la semana fue un desastre la casa. Ven una playa hermosa a la cual viajó, posiblemente esa persona nunca tuvo la oportunidad de viajar y viaja, pero vemos qué lindas vacaciones, siempre se va de vacaciones a un lugar lindo y yo no me puedo ir a ningún lado. Vemos incluso un ministerio visible, fructífero, de una persona que sube a las redes sociales y decíamos eso, él tiene un buen ministerio, en cambio a mí me toca barrer la iglesia, limpiar los baños. Deseamos constantemente lo que no tenemos, bienes materiales, ministerios, habilidades, incluso alguien pudiera desear un cónyuge que no tiene y piensa, ¿por qué a mí me tocó lo que me tocó y el otro tiene lo que tiene? Vivimos deseando cosas que no son lo que Dios nos dio. Y no nos conformamos con lo que Dios nos dio. Y esto es lo que le ocurrió a los de Dan. La codicia menoscaba indudablemente la voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo es esto? Dios en su voluntad soberana, perfecta, de infinita sapiencia, te da algo porque sabe que es lo mejor para tu vida. Porque la voluntad de Dios es definida por la Biblia como buena, agradable y perfecta. Sin embargo, cuando recibo eso, yo digo, no, Dios se equivocó. Yo en realidad me merezco otra cosa. Yo podría obtener otra cosa. Yo no me merezco esto. Yo merezco algo mejor. Dios eligió A, pero yo quiero B. Entonces, estamos menoscabando la soberanía y la voluntad perfecta de Dios. Lo que Dios nos da es lo mejor que pudiéramos recibir y no otra cosa. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, que era lo que sentía la tribu de Dan, contentos ¿con qué? Con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, y esta promesa debiera bastarnos, nunca te dejaré ni te desampararé, eso es lo que necesitamos, bástate mi gracia, no lo que vos querés caprichosamente, sino lo que yo decido darte.
Nuestra conformidad con lo que hemos recibido de parte de Dios habla de nuestra confianza y de nuestra dependencia a Él. Puede ser que yo quisiera caprichosamente algo que no tengo, pero confío en que Dios me dio esto porque sabe que es lo mejor para mi vida, porque sabe que es no lo que yo quiero, sino lo que necesito. El salmista estaba bastante en concordancia con esta manera de pensar. Piensa en el Salmo capítulo 16, versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Estaba conforme con lo que había recibido de parte de Dios. Fuera bueno, fuera malo a los ojos humanos, sabía que venía de parte de Dios y que era lo mejor para su vida. Allí el salmista seguramente está haciendo alusión a la manera en la cual las tierras de una herencia eran repartidas, o a veces las tierras que se tenían en comunión eran repartidas para el cultivo y se hacía allí un ritual en el cual se soltaban cuerdas. No importa, eso lo que importa es Dios era quien decidía cómo se repartía esa herencia, esa heredad, y el salmista dice, esa heredad que Dios decidió que me toque es lo mejor que me podría haber tocado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la heredad que cada uno de nosotros recibió? Con aquello que tenemos en nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestros dones, todo lo que hemos recibido en esta vida, ¿qué es lo que Dios pretende con eso? Debiéramos preguntarnos, en lugar de andar deseando cosas que no tenemos, cosas que Dios no nos otorgó, ¿qué es lo que Dios quiere lograr en mi vida con este trabajo? ¿Qué quiere moldear de mi carácter con estos dones? ¿Qué quiere lograr en mí o trabajar en mi vida con esta enfermedad que me ha dado? En segundo lugar, segunda enseñanza, cuando uno vive no estando gobernado por Dios, cuando nuestras vidas no están gobernadas por Dios, a menudo nos creamos a un Dios de nuestra propia conveniencia, tal como hizo Micaía. Se fabricó a su propio Dios. El Dios de Israel no me gusta, yo me voy a fabricar uno que me guste. El Dios de Israel me dice que tengo que hacer estas cosas que a mí no me gustan, entonces me voy a crear uno que no hable, que se quede callado y que no me moleste, a uno que me conforme y que conforme mis deseos humanos y caprichosos. Micaía estaba bien consciente de esta realidad. Tomaste mis dioses que yo hice, dice en el versículo 24. A menudo nosotros basamos nuestra concepción de Dios en opiniones fundadas en nuestras propias percepciones morales, nuestras propias percepciones éticas, culturales, personales, cuando en realidad debiera ser todo lo contrario. Nuestra idea de quién es Dios, cómo obra Dios, qué hace Dios y cuál es la voluntad de Dios debiera estar determinada por lo que la Biblia dice acerca de Dios, porque la Biblia es la autorrevelación de Dios y la única forma en la cual nosotros podemos conocer a Dios. Incluso las enseñanzas que escuchamos de predicadores en la iglesia, como esta misma que yo estoy profiriendo en este momento, debiéramos cotejarlas con la Biblia para evitar escuchar el discurso de falsos maestros que nos dicen lo que queremos escuchar en vez de advertirnos del peligro en el que estamos. A menudo el mensaje de la Biblia puede resultar ofensivo, ¿verdad?, para las personas, porque establece estándares morales que están muy lejos de la práctica habitual de las personas, tanto en la antigüedad como hoy en día. Pero es preferible un mensaje ofensivo que salve vidas a un mensaje bien recibido, agradable, que envía a cientos y a miles y tal vez millones a la perdición. Si yo voy al médico y tengo un problema, quisiera que el médico lo descubra y me lo diga. No me gustaría que me diga, seguí bien, está todo bien, no hagas nada, cuando él sabe que hay un problema que me puede matar. Si él me avisa del problema, yo puedo corregirlo. Si no me avisa, yo sigo de camino en esa enfermedad que puede llegar a matarme. Y eso es lo que ocurre hoy en día con falsos maestros como el levita que enseñan lo que la gente quiere escuchar. Ya se había advertido, ¿verdad?, que vendrían personas que con comezón de oír escucharían aquello que quieren escuchar o predicadores que predicarían aquello que las personas quieren escuchar, palabras más, palabras menos. Si vamos a Jeremías, vamos a ver algo parecido. Él había profetizado acerca, si no me equivoco, capítulo 16, pero no estoy seguro, acerca de profetas que le dirían al pueblo paz, paz, pero no hay paz.
les dirían, está todo bien, cuando en realidad el rol profético, vemos a lo largo del Antiguo Testamento, siempre es señalar lo que está mal del pueblo. Sin embargo, habría personas que vendrían y dirían, paz, paz, está todo bien, sigan así, cuando en realidad estaba todo mal y el pueblo iba camino a la perdición. Cuando Dios no gobierna nuestras vidas, a menudo caemos en el error de crearnos a un Dios a nuestra propia imagen. En tercer lugar, tercera enseñanza, cuando Dios no gobierna nuestras vidas, hay consecuencias. Cuando Dios no gobierna nuestra vida, hay consecuencias, y de esto trata el final del libro de los Jueces, de las terribles consecuencias que devienen en la vida que no está siendo gobernada por Dios. Hoy en día, los arqueólogos descubrieron allí en la región de Sidón este lugar, este emplazamiento de los danitas. Está bastante claro dónde estaba, hay inscripciones, hay distintos estratos en la tierra de distintos periodos de ocupación, y han descubierto en uno de estos estratos que se puede ubicar en la Edad de Hierro, donde ocurrió esto. Han descubierto claramente la conquista de los danitas. ¿Por qué? Porque hay un cambio de costumbres allí, hay un cambio de alimentación en los restos que se encuentran, hay un cambio de utensilios, de los materiales que se usaban, hay clara evidencia de esta conquista. Sin embargo, del santuario no hay ni rastro. De este santuario no hay ni rastro. ¿Por qué? ¿Porque nunca existió? No tenemos razón para dudar de que haya existido, sino porque seguramente fue destruido hasta el polvo e incluso erosionado. Seguramente en la monarquía de David, que se nos relata en los Reyes, que hizo un gran esfuerzo por centralizar la adoración en el tabernáculo en Jerusalén y que destruyó los templos paganos, seguramente haya sido destruido allí en aquel entonces. Sin embargo, ustedes recordarán lo que ocurrió después de David. Vino Salomón, gran rey, que finalmente tuvo sus equivocaciones. Y luego de Salomón vinieron dos personajes, Roboam y Jeroboam. ¿Recuerdan la historia? El reino se dividió. 10 tribus quedaron al norte, 2 tribus quedaron al sur. Roboam gobernó el reino del sur. Y Jeroboam, que era de la tribu de Efraín, ni más ni menos, de la cual era Micaía, gobernó el reino del norte. Primero de Reyes capítulo 12 nos relata lo que Jeroboam hizo, y esto está sumamente vinculado al precedente que había sentado la tribu de Dan en Jueces capítulo 18 de establecer una idolatría institucionalizada en su tribu. Se nos dice que Jeroboam estableció un templo en Siquem. Claramente ellos ya no podían ir a adorar a Jerusalén porque había quedado en el reino del sur, gobernado por Roboam. Entonces estableció su propio templo. Él se creó su propio templo. No importa lo que Dios hubiera dicho, nosotros necesitamos adorar, necesitamos presentar sacrificios, hacemos nuestro templo. En Siquem, donde habitarían los samaritanos, ¿verdad? Que la samaritana que habla con Jesús hace alusión a eso, y Jesús les dice, ni en Jerusalén ni en Siquem adorarán. Llega un día en que Dios buscará adoradores que le busquen en verdad, palabras más, palabras menos. ¿Y qué hizo además de crear este templo en Siquem? Jeroboam, el rey de la tribu de Efraín que gobernaba el reino del norte. Él creó 2 Baales, él creó 2 ídolos de metal, ¿verdad? Típico ídolo de ese pasado idólatra y pagano de la tierra de Canaán. ¿Y dónde estableció estos 2 Baales? Uno lo estableció cerca de Jerusalén, tal vez tratando de competir con el templo de Jerusalén, y el otro lo estableció en el norte, en Dan. Esto lo dice Primera Reyes 12. Así, toda la tierra, los que vivían en el norte podían ir a vivir al norte, a adorar al norte, a la tribu de Dan. Los que vivían más cerca del sur podían ir a adorar cerca allí en Betel de Jerusalén. Y estableció esta idolatría institucionalizada. ¿Cuál fue la consecuencia de esta seguidilla de actos idólatras que la tribu de Efraín y la de Dan incurrieron? Eso lo encontramos en Apocalipsis, y acá viene la conexión. La tremenda consecuencia que se arrastra desde aquel entonces, de la Edad de Hierro, hasta el fin de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 7, basta con leer el título para entender de qué se trata, y aún así quizás no nos dice nada y no entendemos de qué se trata.
pero sabemos que hay acá unos protagonistas que son los 144.000 sellados. No me voy a meter demasiado en quiénes son, qué son y qué hacen, pero basta con decir de que los 144.000 sellados, tal como se nos presentan en este relato de Apocalipsis 7, cumplen un rol fundamental en el establecimiento del reino de Cristo, cuando finalmente en su segunda venida venga a gobernar y establezca un reino inconmovible. Estos 144.000 sellados son los encargados de predicar el Evangelio a ton y son, podríamos decir, antes de que el Señor venga. Y estos 144.000 sellados, podemos leer, están constituidos por descendientes étnicos de cada una de las tribus de Israel, sin importar si esto es figurado o literal. Hay diversas interpretaciones de muy buenos y muy fieles creyentes respecto a este tema, pero lo cierto es que se nos presentan como descendientes étnicos de las 12 tribus de Israel. Y fíjense lo que dicen los versículos 4 al 8 respecto a estos 144.000 sellados que llevarán a cabo un rol tan importante para el establecimiento del reino mesiánico de Cristo. Versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y fíjense, de la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José, de la tribu de Benjamín. Ni noticia de Dan y de Efraín, ni noticia de aquellas tribus que habían promovido el establecimiento de un culto idólatra en la tierra prometida, en el pueblo de Israel. Cuando Dios no gobierna nuestras vidas, hay consecuencias y hay consecuencias graves. El rol para el cual ellos estaban designados finalmente no lo cumplen y Dios pone a otros en su lugar. Hay consecuencias severas. Nos perdemos de cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas, y si no cumplimos la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces no servimos para nada. Si yo tengo una aspiradora que no aspira, no sirve. Si yo tengo un auto que no va ni para adelante ni para atrás, no sirve. Si el ser humano, que fue creado para reflejar la imagen de Dios y dar gloria a Dios, no cumple esa función, entonces no sirve para nada. Y la tribu de Dan y la tribu de Efraín, que habían caído en la idolatría, finalmente son castigados, no pudiendo cumplir este rol tan importante que cumplirían, según Apocalipsis 7, las tribus de Israel. Sin embargo, la última enseñanza que nos deja este pasaje de Jueces 18 es una enseñanza de esperanza y que nos demuestra la misericordia y la gracia de Dios. Cuando el reino de Cristo sea establecido, sus promesas finalmente van a ser cumplidas plenamente. Y tal es así que su promesa que le había hecho a Abraham, padre de las tribus, respecto a que le iba a dar una tierra para que habitaran perpetuamente, va a ser cumplida plenamente en el reino de Cristo. De este modo, Dios va a demostrarle a las naciones que cuando Él dice algo y promete algo, no importa si es pequeño, no importa si es grande, Él lo cumple para su propia gloria. Y los últimos capítulos de Ezequiel nos hablan de esto, y los invito a que vayamos a Ezequiel 48. Los últimos capítulos de Ezequiel hablan acerca de este reino, del reino que finalmente va a ser establecido. Cuando en un futuro escatológico el Señor vuelva y reine eternamente sobre toda la creación. También sobre eso hay diversas interpretaciones. No todos están de acuerdo del todo acerca de cómo va a ocurrir esto, pero todos están de acuerdo entre los creyentes fieles de que el Señor va a volver para reinar. Y Ezequiel capítulo 48, versículo 1, todo el capítulo 48 nos habla acerca de cómo se va a redistribuir la tierra de Palestina, la tierra de Canaán, entre las tribus de Israel para cumplir esa promesa que había dado Abraham. Y fíjense lo que dice el 48.1.
Estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte. ¿Dónde estaba el norte? ¿Qué había en el norte? ¿Quién se estableció? Estaba Sidón y se estableció Dan. Y desde ese extremo norte va a empezar a relatar aquí el profeta por la vía de Etlón, viniendo a Hamat, a Hazar Enán, en los confines de Damasco al norte, hacia Hamat, que dice, ¿tendrá quién? Dan una parte, desde el lado oriental hasta el occidental. Finalmente, tras ese castigo, tras esa disciplina por su idolatría aplicada a la tribu de Dan y a la tribu de Efraín, allí en Apocalipsis 7, en la escena de los 144.000 sellados, nuevamente la gracia de Dios cubre el error de aquellos que no se habían dejado gobernar por la voluntad de Dios y cumple su promesa que no dependía de lo que ellos hicieran o no, que dependía del Dios mismo y les da su porción de tierra. La gracia de Dios prevalece ante las equivocaciones. ¿Y qué conclusión podemos sacar de todo esto? Este pasaje nos muestra que las consecuencias de vivir alejados del gobierno divino son terribles. Cuando nuestra vida no está sometida a la voluntad de Dios, seguramente nos va a ir mal como le estaba yendo al pueblo de Israel. Pero toda esta historia también nos habla de la gracia de Dios, que está presto y misericordioso para restaurar a aquellos que estaban viviendo alejados de Él. La mayor conclusión que podemos sacar de toda esta historia es que debemos someternos al señorío de Cristo y su gracia va a cubrir todos nuestros errores que hayamos cometido por haber vivido alejados de Él. Para que vivamos no haciendo lo que bien nos parece, como hacía el pueblo de Israel en el libro de los jueces, sino para que hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta y que es la mejor vida que podríamos llegar a vivir porque es la que Dios planeó para nosotros. Que Él bendiga su palabra.